¿Qué tal? Soy Daniel. Y esto es Daniel Confidencial. Bienvenido, ponte cómodo, empezamos. Hoy vamos a meternos en uno de esos temas que, cuanto más investigas, más dudas te genera. Sí, hablamos del final de Adolf Hitler y lo que ocurrió realmente en su famoso búnker de Berlín. Porque déjame preguntarte algo desde el principio. ¿Tú tienes claro que Hitler murió allí o crees que hay algo más? La versión oficial es bastante conocida. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Hitler se encierra en su búnker junto a Eva Braun, se despide de su círculo cercano y ambos se suicidan. Después, sus cuerpos son envueltos, llevados al jardín de la Cancillería, quemados con combustible y desaparecen prácticamente sin dejar rastro. Esta historia fue consolidada en gran parte por investigaciones británicas vinculadas al MI6. Pero aquí es donde empieza lo interesante, porque cuando analizas los testimonios en detalle, empiezan a aparecer grietas, personas que supuestamente confirmaban esta versión, años después afirmaron que nunca fueron entrevistadas, testigos clave que niegan haber participado en esa reconstrucción histórica. Un escolta aseguró que era imposible que hubiera escuchado el disparo del supuesto suicidio porque estaba en otra sala, separado por muros de hormigón. La cocinera de Hitler declaró que dejó de cocinar para él días antes, algo completamente extraño si realmente permanecía en el búnker hasta el final. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Errores o una historia construida? Aquí entra la versión soviética, que para muchos historiadores es la más sólida. Según la inteligencia militar Smersh, fueron ellos quienes encontraron los cuerpos días después de tomar Berlín. Identificaron a Hitler, a Eva Braun y a otros altos cargos nazis, y los enterraron en secreto. Años más tarde, Yuri Andropov ordenó exhumarlos, destruirlos completamente y lanzar los restos a un río. Y aquí hay algo que no deja de llamar la atención. Si realmente tenían los cuerpos, ¿por qué eliminarlos completamente? ¿Por qué no conservar pruebas definitivas? Porque, claro, eso abre la puerta a otras hipótesis. Existen testimonios que hablan de una posible huida, se mencionan vuelos desde Berlín, avistamientos en Dinamarca y submarinos alemanes que desaparecen tras la guerra y reaparecen en Sudamérica. Uno de los más conocidos es el U-977, que ignoró órdenes de rendición y apareció meses después en Argentina. ¿Casualidad? ¿Misión secreta? ¿O algo más? De hecho, documentos del FBI mencionan posibles avistamientos de Hitler en Argentina en los años posteriores a la guerra. No son pruebas concluyentes, pero sí suficientes para demostrar que ni siquiera las grandes potencias tenían total certeza sobre su destino. Y cuando parecía que la ciencia iba a cerrar definitivamente el caso, ocurrió algo inesperado. El análisis de restos atribuidos a Hitler reveló que el cráneo conservado pertenecía en realidad a una mujer. Esto volvió a abrir el debate y dejó más preguntas que respuestas. Pero para entender realmente todo esto, hay que ir más allá del final y mirar al personaje, porque muchas veces se simplifica diciendo que Hitler estaba loco, pero esa explicación se queda muy corta. La verdadera pregunta es cómo alguien así consiguió convencer a millones de personas. Hitler no aparece de la nada, fue soldado en la Primera Guerra Mundial, vivió las trincheras, fue herido por gas y pasó tiempo en el hospital. En ese contexto, viendo morir a compañeros constantemente, es fácil que la mente entre en una especie de túnel donde todo se radicaliza. Algunos superiores lo describían como alguien con un desprecio absoluto por su propia vida. Asumía riesgos extremos sin dudarlo. Era valiente, sí, pero también obsesivo. Y aquí viene una reflexión interesante. ¿Puede alguien ser profundamente inestable y al mismo tiempo brillante? Muchos historiadores coinciden en que Hitler tenía una memoria excepcional, una capacidad de oratoria impresionante y un carisma que impactaba a quien lo escuchaba.
pero eso no quita que también mostrara rasgos claros de narcisismo extremo, fanatismo y una visión completamente distorsionada de la realidad. No era simplemente un loco, era algo más peligroso, alguien capaz de construir una narrativa y hacer que millones la creyeran. Y ahí entra otro factor clave, la propaganda. Bajo la dirección de Joseph Goebbels, el régimen nazi desarrolló técnicas que aún hoy se estudian. Goebbels entendía la propaganda como un arte. No se trataba solo de informar, sino de emocionar, manipular y dirigir la percepción de la sociedad. Y lo cierto es que funcionó. Ahora quiero que hagas un ejercicio conmigo. Olvida por un momento los discursos, la guerra, la política, e imagina solo esto, un rostro. El rostro de Adolf Hitler en sus últimos años. Una cara rígida, sin expresión, casi congelada, una mirada vacía que muchos describían como inquietante, incluso perturbadora. Pero, ¿y si ese rostro no fuera solo psicológico? Algunos expertos sostienen que esa falta de expresión podría tener una explicación mucho más oscura: neurotoxicidad, daño cerebral provocado por sustancias. Porque sí, detrás del líder que dirigía una guerra mundial había algo más, un cuerpo sometido a un auténtico experimento farmacológico. Se habla de más de 80 medicamentos distintos, inyecciones constantes, sustancias que hoy en día estarían extremadamente controladas o directamente prohibidas, y en el centro de todo esto, una figura casi olvidada por la historia, Theodor Morell, un hombre siempre en la sombra, siempre detrás, siempre con una jeringa en la mano. ¿Casualidad? ¿O alguien demasiado importante como para aparecer en primer plano? Porque lo realmente inquietante es esto: el cuerpo del dictador más poderoso de Europa podría haberse convertido literalmente en un laboratorio viviente. Sustancias como la sulfamida, utilizadas en aquella época para tratar infecciones, tenían efectos secundarios devastadores, eran neurotóxicas, atacaban el cerebro, el sistema nervioso, alteraban la conducta, y eso podría explicar algo clave: esa falta de expresión facial, ese rostro inmóvil tan característico en sus últimos años, similar al de pacientes con Parkinson. Ahora bien, esto es solo la punta del iceberg. Imagina un simple trozo de chocolate, algo aparentemente inocente, dulce, cotidiano. Ahora imagina que ese chocolate contiene metanfetamina y dosis brutales de cafeína. No es ficción, era real. Ese chocolate fue distribuido entre pilotos de la Luftwaffe para mantenerlos despiertos durante días enteros mientras bombardeaban ciudades. Se convirtió oficialmente en un arma de guerra en 1941. Y no era algo aislado. La metanfetamina, conocida como Pervitin, circulaba libremente. Soldados capaces de mantenerse 3 días sin dormir. Tropas que avanzaban sin descanso. Cuerpos llevados al límite hasta dejar de parecer humanos. Ahora piensa esto: ¿qué ocurre cuando ese mismo tipo de sustancias llega al líder que toma las decisiones? Porque Hitler no solo consumía estimulantes, también tomaba opioides como la oxicodona, cocaína, en gotas para los ojos, testosterona, sedantes para dormir, un cóctel constante de subidas y bajadas químicas, energía artificial por la mañana, sedación por la noche, un equilibrio completamente inestable. Y aquí viene uno de los detalles más inquietantes de todos. La noche previa al desembarco de Normandía, uno de los momentos más decisivos de la guerra, Hitler estaba profundamente dormido bajo los efectos de un potente sedante. Nadie se atrevió a despertarlo. Horas cruciales. Decisiones que no se tomaron. ¿Puede una simple pastilla cambiar el rumbo de la historia? Porque cuanto más te adentras en esto, más incómoda se vuelve la pregunta. ¿Hasta qué punto las decisiones del Tercer Reich fueron tomadas por un hombre? ¿Y hasta qué punto por un organismo alterado químicamente? Problemas intestinales, dolor crónico, dependencia a sustancias, deterioro físico, posible Parkinson, ataques de ira. Todo documentado en diarios médicos, incluso su comportamiento personal, sus relaciones, su carácter, parecen encajar en un perfil cada vez más inestable. Y mientras tanto, siempre detrás, casi como una sombra silenciosa, estaba su médico, un hombre
que sobrevivió a la guerra solo para morir años después, olvidado, enfermo y sin reconocimiento, como si la historia hubiera decidido borrar también esa parte. Y ahora te dejo con una reflexión. Cuando pensamos en los grandes eventos de la historia, solemos imaginar decisiones estratégicas, ideologías, líderes fuertes, pero ¿y si algunas de esas decisiones dependieron también de algo mucho más frágil? Un cuerpo enfermo, una mente alterada o una simple inyección en el momento equivocado, porque Hitler no empezó siendo poderoso, durante años fue un desconocido, alguien que daba discursos en cervecerías, en lugares como la famosa Hofbräuhaus de Múnich, intentando convencer a pequeños grupos. Pero poco a poco, gracias a su oratoria y al contexto de crisis, el Tratado de Versalles, la humillación alemana, la crisis económica, fue ganando apoyo. Esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Hasta qué punto el contexto crea a líderes como este? Porque sin crisis, sin desesperación colectiva, probablemente su discurso no habría tenido el mismo impacto. Pero también hay otro elemento que muchas veces se pasa por alto: su propia visión del mundo, reflejada en Mein Kampf. En ese libro ya estaban muchas de las ideas que después llevaría a la práctica, no era algo improvisado. Y en sus últimos años hay otro factor que añade aún más complejidad: el consumo de drogas. Diversos estudios han documentado que Hitler recibía múltiples sustancias de su médico personal, lo que pudo afectar su comportamiento, su estado mental y su toma de decisiones, especialmente durante la guerra. Entonces, cuando juntas todas las piezas, la imagen es mucho más compleja. No estamos solo ante un dictador, estamos ante una combinación de factores: personalidad, contexto histórico, propaganda, ideología y posiblemente deterioro físico y mental, y todo esto nos devuelve al principio. Porque al final, más allá de documentos, teorías y versiones, la gran pregunta sigue abierta. ¿Murió realmente Hitler en el búnker o la historia no está completamente cerrada? Pero quizá la pregunta más importante no es esa. Quizá la pregunta realmente inquietante es otra: ¿cómo es posible que una figura así llegara a tener tanto poder? ¿Y qué condiciones hacen falta para que algo así vuelva a ocurrir? Bueno, un tema apasionante e interminable sobre la figura de Adolf Hitler. Hasta aquí esta primera entrega. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio.